exactos hacia la sociedad. En realidad estoy formando jóvenes, en realidad estoy formando empresarios, en realidad estoy formando academia. Y saben una cosa, regularmente no lo estoy haciendo. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Porque también nosotros no sabemos cómo hablar con los jóvenes. Entonces, por eso es que tomé yo la pedagogía del cuento. ¿Sí? Después de haber hecho el primer libro y me di precisamente la percepción de la corrupción, es decir, un niño de 5 y 6 años, ¿ese niño es corrupto? ¿Ese niño sabe de corrupción? Sí, sí lo sabe. Y sabe exactamente qué niño lo está golpeando, sabe qué niño está robándose las cosas, sabe qué niña está teniendo ese tipo de actitudes. Cuando yo les pregunto a los niños, ¿y quién es el más corrupto? ¡Ay, mi papá! ¿Pero cómo lo hicimos? Es muy simple. Todas las preguntas las incluimos en un cuento. Y entonces, en esa magia del cuento, entonces respondía la cuentacuentos. Y entonces, ¿quién es el más corrupto en tu casa? Y dice, no, mi papá. Y efectivamente, salió que la figura paterna es la que está más involucrada con este tipo de prácticas. Y dice, y entonces, ¿qué persona es la que te enseña buenos valores y te enseña a ser feliz? Es mi mamá y las maestras. ¿Sí? Dos figuras también institucionales. ¿Sí? Y eso me salió precisamente todas las muestras que yo saqué con este tipo de grupos de niños. ¿Sí? Y entonces es ahí cuando nosotros nos preocupamos. ¿Por qué? Porque nosotros un día nos amanecimos estando en el lugar 104 de percepción de la corrupción de acuerdo a Transparencia Internacional Alemania. Otro día nos levantamos y fuimos el 105, luego fuimos el 104 otra vez. Y un día nos amanecimos siendo el 75. Digo yo, oh, ya somos menos corruptos. No. Muchos países prohibieron que se hiciera el análisis en sus países. ¿Por qué? Porque decían que avisarles que son muy corruptos los hace más corruptos. Entonces otra vez los países dijeron que eso no les convenía y nuevamente dejaron que se hiciera el estudio. Y entonces nuestro país nos levantamos en el número 135, 134. ¿Y saben quién está en esos lugares? Sierra Leona. Sierra Leona es un país de África donde hay campamentos, donde la gente está muriendo de hambre, donde la gente la matan simplemente por un pedazo de comida, donde en estos campamentos llegan a secuestrar a las mujeres, ¿sí? Las violan y las matan. A ese nivel estamos de corrupción, digo yo, pues entonces, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es nuestro país? ¿Cuándo vamos a cambiar? Y el cambio no está en que yo vaya a dar una conferencia con los funcionarios del gobierno municipal, o con los policías, o al gobernador, o al presidente de la república. El cambio está en que nosotros, los académicos, lleguemos con ustedes, los jóvenes, con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están generando ideas. Esto de que dicen, ay, que ustedes son el mañana, no. Ustedes no son el mañana, ustedes son el hoy. ¿Por qué son el hoy? Porque con ustedes les apuesto que sus familias gastan gran parte de su presupuesto, es decir, de su ingreso, en la educación de ustedes, en vestirlos, en llevarlos al médico. Y también las personas que acuden a las escuelas públicas también lo hacen de manera similar. Entonces, ustedes no son ningún futuro, ustedes son un presente. Que en un momento dado ustedes posteriormente van a estar tomando decisiones, sí, pero ¿cómo las van a estar tomando? ¿Cómo sé yo que en realidad estoy teniendo esa corresponsabilidad social? Es decir, lo que es bueno para mí es bueno para ella, lo que es bueno para mí es bueno para ustedes. ¿Qué es lo que nos enseñan? Lo que es bueno para mí es bueno para mí, y viva yo, aunque pase yo encima de ustedes. Y eso es lo que les enseñan. ¿Por qué? Porque es el sistema de competencias, ¿sí? Algunos me dicen, no, pero es que hay muy buen sistema de competencias. Digo, perdón, pero no, discúlpame, las cosas no son así, ¿sí? Al menos dentro del análisis que he hecho en otros países y todas las discusiones que he llegado, no es así esta situación. Entonces, fíjense, después de todo esto, ¿cómo educamos a nuestros niños? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo educamos a nuestros jóvenes? Y entonces fue cuando comienzo a escribir el segundo libro, Anhelos de nuestra juventud. Anhelos de nuestra juventud es un libro de cuentos que se hizo con jóvenes que yo mismo les enseñé a escribir cuento. Estos jóvenes escriben simplemente de acuerdo a Mario Vargas Llosa en su libro Cartas a un joven escritor. Dice, el escritor no inventa, el escritor toma su entorno y lo transfiere a las letras.
Y tiene razón. Todos estos niños comenzaron a hablar sobre migración, sobre violaciones, sobre robos, sobre gobierno corrupto, sobre instituciones corruptas, sobre familias corruptas, porque eso es lo que estamos viviendo. ¿Y acaso alguien nos está enseñando civismo? ¿Acaso alguien nos está enseñando transparencia? En otro libro que estoy haciendo, donde hago yo todo un análisis a nivel nacional con respecto a la formación cívica, estrictamente sobre transparencia, ¿qué me contestaron los profesores? Yo no la enseño porque yo no la sé, no me han capacitado. Es decir, nosotros ya tenemos instituciones de transparencia, tenemos instituciones contra la corrupción, pero no hemos capacitado a nuestros profesores en la rama. Entonces, ¿cómo queremos nosotros tener resultados? ¿Cómo? Simplemente no los vamos a tener. No los vamos a tener por eso. Entonces, pareciera que esta propuesta que viene de 1972 por iniciativa del Fondo Monetario Internacional, que le recomendó al gobierno mexicano que hiciera una institución sobre transparencia, una institución en contra de la corrupción, pero quedó como recomendación. Tuvieron que pasar más de 30 años para que se consolidara, para que se hiciera. ¿Por qué? Porque todo el mundo, bajo esa formación académica, nadie quería, ¿sí? Y les repito, si nosotros no cambiamos esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Para cuándo lo vamos a hacer? Entonces, por eso es que surgió el debate interno dentro de la institución donde estoy yo, y me dicen, es de que nosotros no somos pedagogos, estrictamente no somos la normal. ¿Cómo vamos a ir con jóvenes? Digo, es de que nosotros debemos de ver las cuestiones de los jóvenes desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista universitario. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, todos los que me criticaron no tienen libros, yo sí ya tengo 4. Entonces, se trata de que nosotros cambiemos esos paradigmas. Entonces, una vez que eso sucedió, comencé a escribir un tercer libro. Ya un tercer libro hablando de internacionalización de la educación. Entonces, este libro nuevamente volvía a capacitar a jóvenes para que nuevamente volviéramos a escribir, pero ya con cuentos ya que tenían un principio y un fin ya más concreto. Este libro me lo prologa Pedro Ángel Palou, que ahorita está dando clases en la Universidad de Boston y Harvard. Y le pareció interesante. ¿Por qué? Porque yo no le estoy enseñando a los jóvenes que lean. Yo ya no le estoy enseñando a los jóvenes que se interesen por las letras. Les estoy enseñando a escribir, ¿sí? Fíjense que cuando hice el segundo libro tuve un problema con dos jóvenes. ¿Saben qué problema tenían? Estos jóvenes habían intentado suicidarse. ¿Y por qué? Porque no tenían la atención de sus papás. En el momento que sus nombres aparecieron en el libro, estos jóvenes cambiaron. Ahora yo los veo, ¿sí? Y estos jóvenes, de verdad que son hombres y mujeres felices. ¿Por qué? Porque era lo único que necesitaban. Y eso es lo único que necesitan muchas veces a nuestra edad, es decir, a su edad, el reconocimiento. Pero ¿cuántas veces nosotros, a veces quisimos que nos dijeran, oye hijo, muy bien, felicidades, y simplemente nos dijeron, es tu obligación? Sí, sí es mi obligación, pero muchas veces lo que nosotros necesitamos es también que nos digan que vamos bien, ¿sí? Para poder fomentarlo. Y esa es la corresponsabilidad social que muchas veces nosotros los papás no asumimos, muchas veces nosotros los profesores no asumimos. Sin embargo, no nos damos cuenta de todo lo que en un momento dado nosotros, nuestras palabras, tienen hacia ustedes. Es decir, a veces nos es muy fácil ponerle la etiqueta al burro, al guerroso, al problemático. Es más fácil que ver cuál es la situación. Es decir, ¿por qué no es la persona más fuerte? ¿Por qué no es el más destacado? Pero nos vamos por lo fácil. Es la bonita, es el que huele bien, ¿sí? Y ese es un problema estructural que también nosotros tenemos los propios maestros. Por eso hablo yo de la nueva escuela del pensamiento, donde todos nosotros sepamos la corresponsabilidad social que tenemos. Nosotros como docentes, pero también ustedes como alumnos, ustedes como miembros de una familia, ustedes como miembros de una sociedad. Es inaudito que nosotros veamos videos en YouTube de un chavito, un jovencito de 7 años que va con su guardaespaldas y el guardaespaldas, y el joven le dice, el niño le dice al guardaespaldas, pues ya pasa sobre él, ya atropéllalo, ya vámonos. Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, estamos generando
a un futuro ciudadano prepotente, a un futuro ciudadano que no le interesa la vida humana, a un futuro ciudadano que está en contra de la sociedad, a un futuro ciudadano cargado de odio. Y entonces, ¿cómo queremos cambiar las cosas? ¿Cómo? Entonces, en relación a esto, es como yo comienzo a trabajar las cuestiones de los niños, ¿sí? Y de los jóvenes. ¿Cómo en un momento dado empiezo yo a enseñar a escribir? Contándoles cuentos, ¿sí? La pedagogía del cuento parece que es una pedagogía olvidada. Dicen que alguna vez iba caminando un señor con su hijo. Este es un cuento griego. Iba caminando con su hijo y entraron a una cueva. El joven comenzó a escuchar ruidos y entonces comenzó a espantarse. Y le dijo: papá, ¿qué cosa es eso? Y el papá, queriendo darle una lección al hijo, que comienza a gritar: malo, 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 negro, negro, terrorífico. Y el niño comenzó a temblar. El papá entonces gritó: blanco, blanco, bello, bello, alegre, alegre. Y el niño comenzó a sonreír. Dice: eso, hijo mío, eso es el eco. Y el eco es como la vida. Te responde según tú la llamas. Fin del cuento. Y tiene razón. ¿Cómo nosotros estamos aprendiendo? ¿Cómo nosotros tenemos ya ciertos odios y rencores a nuestra edad, a su edad de ustedes? ¿Y saben cuándo lo van a sacar? En el momento que tomen decisiones, ¿sí? Ese odio hacia la gente, ese rencor muchas veces hacia la gente, en el momento que ustedes sean directores, sean gerentes, sean jefes de familia, sean gobernadores, en ese instante lo van a sacar. ¿Por qué? Porque también hay algo que también escribo. La corrupción es una variable que vive así como si fuera un virus en nuestro ser, y en las condiciones más favorables se manifiesta. Es decir, en el momento cuando yo ya tengo poder, inmediatamente lo saco, ¿sí? Y lo tengo ahí, y lo tengo guardado. ¿Hasta cuánto yo estoy teniendo una actitud de rencor hacia la sociedad, hacia mis papás? Y en el momento que ellos me necesitan, entonces yo comienzo a decirles del por qué me hicieron esto hace tantos años. Y eso pareciera que a nosotros como docentes no nos interesa. Tenemos nosotros la obligación, y sobre todo los sistemas educativos en México deben de generar nuevas escuelas del pensamiento, nuevos paradigmas que nos permitan cambiar a nuestro país desde dentro. Nosotros no necesitamos fórmulas mágicas desde fuera. ¿Cuál es el problema que muchas veces tenemos con los teóricos internacionales? El problema con ellos es que nosotros tratan de enseñarnos con italianos de hace 4 siglos. Esto no es Italia de hace 4 siglos. Esto no es Alemania de hace 2 siglos ni de hace 40 años. Esto es México. Y nosotros tenemos nuestra propia forma de enseñar, de aprender, de tener valores, de enfrentar los problemas que en un momento dado nosotros tenemos. De eso se trata la nueva escuela del pensamiento, de la nueva corresponsabilidad social que yo tengo hacia mi papá, de lo que yo decía. Ya leí una noticia y entonces no me debe de ser cómodo no poder hablar de ella con él. ¿Por qué? Porque es cuando yo comienzo a tener los canales de comunicación. Uno, ¿quién de ustedes ha hablado sobre la felicidad? ¿Quién de ustedes ha definido con su familia qué es ser feliz? Se supone que nosotros venimos a este mundo a ser felices, ¿sí? Hay distintas cartas de constitución, de declaración de constitución de un país que así inician. Nosotros hemos nacido y nos reunimos para ser felices. ¿Quién ya definió qué es ser feliz? ¿Quién me define qué cosa es ser feliz? Ya me dieron una serie de definiciones aquí en la región de qué es ser feliz. Yo quisiera saber si alguien ya definió qué es ser feliz. ¿Quién dice yo? ¿Qué es ser feliz, compañero? ¿Qué es ser feliz? No lo definió. ¿Quién ya lo definió con su familia? ¿Alguien lo ha definido con su familia? ¿Con su papá? ¿Con su mamá? Es decir, ser feliz significa tener una pluma nueva con cámara, una pluma que es un celular, una pluma de oro. Eso es la felicidad. En realidad nosotros, ¿cuál es nuestro problema? Hemos transferido la felicidad personal a un objeto.
Y yo voy a ser feliz cuando tenga esa pluma. Y yo voy a ser feliz cuando tenga ese carro. Y yo voy a ser feliz cuando acabe la universidad. Y yo voy a ser feliz y voy a ser feliz. Pero en esa lucha de búsqueda de la felicidad, ¿saben por qué no la encontramos? Porque nunca la definimos. Nunca la definimos. Nunca nosotros quisimos en realidad ser felices. Nunca lo quisimos. Y por eso tenemos nosotros generaciones perdidas. Algunas personas, y esto lo he dicho en miles de escenarios, en cientos de escenarios para miles de personas, es de que nos dicen, es que ustedes son millennials. No, ustedes no son millennials. No, es que tú, Román, eres generación X, yo no soy ninguna generación X. No nos colguemos etiquetas extranjeras. Estas etiquetas extranjeras están de acuerdo a sus jóvenes, a situaciones económicas distintas, a situaciones sociales distintas, a modos de organización distintos. Ellos tienen, para empezar, gobiernos distintos a nosotros. Entonces, ¿cómo pretenden catalogar a toda una generación? Me van a decir, oye, pero ellos tienen la información. ¿Por qué? Porque les llega por medio de YouTube, les llega por medio de Internet. No, no es cierto. No es cierto. Alguna vez existió un movimiento que se llamó la Primavera Árabe. Grabaron un video por YouTube y entonces al día siguiente había algunas decenas de personas, al día siguiente eran cientos, al día siguiente eran miles y derrocaron a un presidente. Eso fue la Primavera Árabe, ¿sí? Eso alguna vez un tipo llamado Hamid Al-Sayed nos los comentaba cómo fue la Primavera Árabe, ¿sí? Nosotros pudiéramos hacer una primavera mexicana. No es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque las empresas de redes sociales se dieron cuenta de toda la influencia que tenían y ahora, de acuerdo a Bauman, que ya lo teorizó en Seguridad Líquida, señala que estas empresas ahora venden, de acuerdo a palabras claves, los algoritmos para que queden encapsulados todas sus manifestaciones políticas, ¿sí? Por eso es que ahora ustedes se meten a Twitter y ustedes no están viendo los Twitter del mundo, a pesar de que estén libres. No, todos estos están encapsulados. Es decir, ya no es una cuestión de simplemente llamar por redes sociales y diciendo, oye, que las redes sociales son muy importantes, sí, pero solamente para su pequeño círculo. Yo me estoy dando cuenta, yo Facebook, me doy cuenta que a la compañera le gusta todo lo que ellos hacen, pero no le gusta todo lo que ellos hacen. Entonces va a aparecer en su Facebook lo que le gusta, lo que no le gusta no va a aparecer. Y entonces cuando alguno de ellos manifieste una idea, no le va a llegar a ella. Así funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora es un negocio de países. Es decir, yo Facebook, veo yo que ellos son los subversivos, entonces yo encapsulo esta información y ya no dejo que se distribuya por Twitter también. Y eso lo señala Bauman. Es decir, no es algo que yo esté haciendo. Y entonces, en realidad, si nosotros pensábamos hacer una revolución vía redes sociales o redes cibernéticas, no lo vamos a hacer. ¿Cuál es la revolución que nosotros debemos de hacer? Una revolución interna hacia nosotros, hacia nuestras familias, hacia mi círculo de amigos. Hacia eso tengo que ver. ¿Por qué? Porque dentro de poco, yo, Román, que soy estudiante de secundaria, de preparatoria, pronto voy a estar votando, pronto voy a tener voz, pronto voy a estar siendo director, gerente o jefe de familia. ¿Y cómo voy a tomar decisiones? ¿Cómo en un momento dado yo voy a querer que mis hijos me tomen atención cuando ni yo mismo estoy poniendo atención? ¿Cómo? Y entonces viene la cuestión de la reproducción social. Si en un momento dado yo estoy aburrido, yo no me siento identificado, ¿cómo yo quiero que mis hijos lo vayan a hacer cuando yo mismo no me he involucrado y ni siquiera yo quiero que cambien las cosas? ¿Sí? La situación del amor hacia el oro, en la situación del amor simplemente se gana hacia el dinero pensando que esa es la felicidad. En realidad esa es la felicidad. Muchas personas cuando señalan la cultura del meme dicen, no, es de que las redes cibernéticas. No, señores, el meme surgió en Polonia en los años 60 según los sociólogos, que ponían precisamente la foto de un político y le ponían una frase, y ese fue la que comenzó la cultura del meme, obvio, muy artesanal, pero así inició. ¿Y qué es lo que señalan estos? Nosotros debemos de ver qué cosa, 1, es la felicidad, 2, qué quiero ser, 3, en realidad el amor hacia el dinero, que es lo más benéfico que yo tengo. Es decir, tengo que pasar sobre ustedes para poder lograrlo. El principio maquiavélico, el fin justifica los medios. Es decir, yo quiero dinero, paso sobre todos ustedes y ya lo tengo.
entonces está justificado lo que yo hice. ¿Por qué? Porque llegué al fin. Eso es la corresponsabilidad social, eso no es la corresponsabilidad social. Sin embargo, eso es lo que nos están enseñando todas las películas. Pero ¿saben una cosa? Las películas, e incluso las que consumimos de Estados Unidos, el héroe son los Estados Unidos, no somos nosotros los mexicanos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las películas, por ejemplo, del Hombre Araña o del Capitán América, están corriendo en el momento más heroico y les ponen la bandera de los Estados Unidos. Es para ellos, ¿sí? Donde el propio presidente de los Estados Unidos se sube a un avión y combate a los malos, y entonces ellos se sienten orgullosos de su presidente. Esas son las figuras que le están metiendo precisamente a sus niños. ¿Y nosotros qué le estamos metiendo? Le estamos metiendo a un presidente prácticamente hacia el odio, hacia la corrupción, hacia todos los antivalores. Y eso pareciera que entonces es la constante hacia nosotros. Hay un cuento, precisamente que, ¿cómo se llama? El del ermitaño sabio. Dice que alguna vez hubo un hombre que necesitaba un consejo. Entonces le comentaron que había un rabí muy sabio, pero que este hombre vivía muy lejos, era un ermitaño. Este hombre decidió, porque sabía que eran decisiones de vida, y salió a caminar a buscarlo. Y efectivamente, después de varios días, llegó y le dijo todos sus problemas. Jamás este hombre escuchó consejos más sabios. Después de la plática, comenzó a revisar la habitación y se dio cuenta que había una pequeña sillita, que había una pequeña mesita, que había una sábana tirada donde dormía el rabí. Le dice: oiga, maestro, ¿y sus muebles? Y le responde: ¿y los tuyos? Perdón, maestro, yo voy de paso. Yo también. Fin del cuento. Es decir, ¿hasta dónde nosotros le hemos dado y hemos sido sumisos hacia el propio objeto? ¿Sí? Nosotros nos inclinamos y le damos deidad a ese objeto, es decir, a esa camioneta, a esa casa, a todo ello. Está bien que tengamos un modo de vida, pero está mal que nosotros incluso apostemos la vida sobre ello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos vivir la vida, cuando nosotros definimos la felicidad, esa felicidad ya se fue, y entonces nos damos cuenta que ustedes a esta edad eran muy felices. ¿Por qué? Porque convivían con sus abuelos, porque convivían con sus tíos, porque tenían un círculo de amigos. Revisen nada más, vean quién está a su lado, vean nada más, revisen quién está a su lado. Ahorita, vean, voy a hacer un experimento social, los voy a hipnotizar, me dejan hipnotizarlos. Este es un experimento que hizo un psicoanalista, ¿sí? Para saber cómo se genera el conocimiento. Y entonces él hipnotizó a la gente. Y ahorita yo los voy a hipnotizar. ¿Quieren que los hipnotice? Siempre sale un gracioso que me dice ¡no! Y después es el primero que se acuerda de todo esto. Fíjense nada más. ¿Están listos? Imaginen, escuchen, imaginen un elefante azul. ¿Ya lo imaginaron? ¿De qué tamaño? Chiquito. ¿De qué material? ¿Respira? ¿Sí? ¿En dónde está ese elefante azul? En donde están los elefantes. Perfecto. Perfecto. Está muy bien esa respuesta. Está muy bien. ¿Sabe por qué está muy bien? Porque es suya. Y él es libre de que su imaginación no sea de nadie más. ¿Ok? Este elefante azul, ¿sí?, huele a chicle. A partir de este momento, cada vez que ustedes vean el color azul, se van a acordar del elefante. A partir de este momento, cada vez que vean un elefante, se van a acordar del elefante azul. Cada vez que huelan un chicle, se van a acordar del elefante azul. Cada vez que ustedes se acuerden del elefante azul, se van a acordar de este momento. Vean quién está a su lado. Cada vez que ustedes se sientan deprimidos, se van a acordar de todo esto y se van a dar ustedes cuenta que el día de hoy eran ustedes inmensamente felices. ¿Por qué? Son jóvenes, tienen familia, tienen amigos, están en la flor de la vida. Y ustedes, de veras, tengo algunos alumnos que después de 5 años me han dicho:
profe, me he acordado del elefante azul. Digo, yo les dije, ¿qué es lo que hice? Simplemente agarré, tomé una abstracción y la puse en sus cabezas, ¿sí? Y ahí va a estar. Es así como yo tomo un número y lo pongo en sus cabezas, pongo una fórmula y lo pongo en sus cabezas. El problema ¿cuál es? Que muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera cómo enseñar, ¿sí? ¿Cuál es el camino? A veces nosotros somos demasiado rígidos como profesores y entonces hacemos sufrir a los alumnos. ¿Cómo? Cuando nosotros queremos ver una película, ¿y por qué? Porque llegó de repente la pantalla más grande del mundo y alguien la compró de mis tíos o mi papá mismo, o la pantalla 3D, y llamo a mis cuates. Fíjense nada más cómo se da el proceso de aprendizaje. Cuando yo quiero aprender, estoy con las personas que me gustan. 2, estoy cómodo. Agarro, pongo yo una cobija o pongo yo unos sillones. 3, alguien lleva las palomitas, alguien lleva las hamburguesas, alguien lleva los refrescos, y entonces nos disponemos a ver. Y al final de ese día, 1, nos acordamos de principio a fin de la película, y 2, nos acordamos todo lo que está alrededor. ¿Qué es lo que a veces sucede cuando nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, cuando nosotros y nuestro cuerpo sufren? Sí, reconocemos la capacidad del profesor. Sí, reconocemos que en un momento dado aprendimos matemática. Pero ¿saben una cosa? Olvidamos su voz, olvidamos incluso su nombre, olvidamos el objeto de la matemática. Y aquí viene otra cosa de la escuela del pensamiento. Sí, yo aprendo matemática, pero ¿para qué aprendo matemática? ¿Para ser corrupto? ¿Para qué aprendo yo ingeniería? ¿Para qué aprendo yo física? ¿Para qué estoy aprendiendo literatura? Si en un momento dado yo no estoy trabajando para la corresponsabilidad social que a mí me corresponde. Les repito, ustedes van a hacer todo esto. Alguna vez todos los que están ahorita como diputados, como senadores, como gobernadores estuvieron en un aula. Pero ¿saben cuál es el problema? Que jamás les enseñaron que había una corresponsabilidad social, jamás les enseñaron valores, jamás les enseñaron que ellos tienen que ser los hombres más humildes. Y entonces esto me lleva a un cuento más. Fíjense que alguna vez había un hombre que era un derviché. Un derviché es un monje musulmán, ¿sí? Este hombre era el hombre más pobre, era el hombre más pobre, más sucio, más descuidado. Y estaba precisamente en una plaza, ¿sí? Exactamente a las 12 del día llegó un caballero y le dijo: tú eres el limosnero más pobre de esta plaza, ¿verdad? Sí, sí lo soy. Y eres el que más huele feo, ¿verdad? Sí lo soy. Eres el más repugnante, ¿verdad? Sí lo soy. Te voy a decir una cosa. Hace algunos días fui con un mago, y este mago me dijo que viniera yo exactamente el día de hoy, a mediodía, y buscara yo al hombre con tus características. Y me dijo que tú me ibas a dar el tesoro más grande del mundo. Y ahorita mismo quiero que me lo des. Eso te dijo el mago. Sí, eso me dijo. Y yo te voy a dar el tesoro. Sí, y quiero que me lo des. Bueno, si ese mago te dijo, pues te lo voy a dar. Y sacó de entre sus ropas un diamante. El diamante más grande que este hombre había visto. El diamante más brilloso que alguien hubiera visto. Toma. Bueno, ¿y qué tengo que pagarte? Nada. Tú dices que el mago te lo dijo y aquí está el tesoro. Llévatelo. Bueno, pero ¿cuánto es? Llévatelo. Tú dijiste, ¿no? Y yo te lo estoy dando. Ahora vete. Este hombre lo tomó y se fue muy contento. A las 2 horas regresó este hombre. Regresó muy molesto. Le dijo: no es posible, tú me has engañado. ¿Por qué? Porque alguien que tiene un tesoro así y se deshace de él con esa facilidad es porque tiene un tesoro más grande. Si tú piensas eso, es respetable. Te exijo que me des el otro tesoro. Bueno, dice que durante mucho tiempo estos dos hombres estuvieron conviviendo mucho, hasta que el caballero aprendió el tesoro del desapego. Fin del cuento. ¿Se dan ustedes cuenta? Es decir, ¿hasta dónde nosotros estamos formados para estar siempre adorando
cosas que los demás nos dijeron que valían. Les repito, cuando ustedes estén en una edad de 60 años, cuando lleguen a los 70, se van a acordar del elefante azul, se van a acordar de esta charla, se van a acordar absolutamente de todo esto. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de la felicidad que ya tenían el día de hoy, pero que nunca definieron. ¿Qué cosa es la felicidad? La felicidad es mi vida, es mi presente, es mi familia, es lo que yo vivo, son mis amistades, es lo que yo disfruto, es lo que yo escribo. ¿Por qué? Porque esto me llena, porque a esto yo aspiré, porque voy a hacer el segundo experimento social con ustedes. ¿Me permiten? Esta vez no los voy a hipnotizar, les voy a hacer una pregunta, pero para esto necesito que cierren los ojos 3 segundos. Cierren los ojos 3 segundos. 1, 2, 3. Cierren los ojos. Los estoy viendo. A todos los estoy viendo. 1, 2, 3. Abran los ojos. ¿Ya? Otra vez. Vamos a hacerlo. Les salió muy bien. Ahora sí viene el experimento. Cierren los ojos, por favor. 3 segundos. Cerramos ya. Imagínense dentro de 10 años. Abran los ojos. Ese secreto es netamente de ustedes. Es el tesoro que el día de hoy se van a llevar. Dentro de 10 años, ustedes deben de trabajar para eso. Ustedes deben de merecerlo, pero para eso se trabaja. Algunos me dicen, oye Román, pero ¿cuál es la fórmula de la felicidad? Es muy simple. Digo, este es un mantra, que de hecho lo saqué de un meme. Digo, este es un mantra poderosísimo. Levántate temprano, báñate, sonríe y échale ganas. Eso es lo que tienes que hacer. Y vas a ver cómo vas a lograr eso que te imaginaste dentro de 10 años. Hay aquel que no haya imaginado absolutamente nada pensando en que iba a ser ahorita una oposición hacia mí. ¿Por qué? Porque entonces le recomiendo que más tarde lo piense, porque si no, va a tener problemas en la noche. Pero lo que sí es cierto es que, ¿saben qué? Alguna vez hice, cuando empezaba yo a hacer el experimento del elefante azul, una vez un alumno sí me dijo, profe, todo el tiempo estuve con el elefante azul y me estaba persiguiendo. Digo, ¿y qué te metiste en la noche? ¿Cómo? No, de veras. ¿Y saben por qué? Porque es un concepto, es una abstracción lo que se hizo. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la escuela del pensamiento? Es la corresponsabilidad social que tienen los hombres, ustedes mujeres, para las cuestiones de igualdad, las cuestiones de mejora, las cuestiones de fraternidad, las cuestiones que nosotros no hemos podido resolver, la convivencia pacífica, pero sobre todo, algunos me dicen, oye, es de que hay mucha inseguridad. Sí, sí hay mucha inseguridad y miedo. ¿Y saben por qué? Porque nosotros mismos lo hemos provocado, porque no hemos sido capaces de encapsular a todos estos y expulsarlos de nuestra sociedad. ¿Y por qué? Porque a todos nosotros se nos hizo más fácil escondernos en nuestras casas, se nos hizo más fácil la indiferencia, y entonces un día nos va a tocar a nosotros. ¿Qué cosa es la corresponsabilidad social? Es que yo sepa que todo lo que le hace mal a él, al final también me hace mal a mí. ¿Ok? ¿Qué tiempo vamos, perdón? No, no vamos 2 horas todavía, pero voy a tomar el comentario en cuenta. ¿Ustedes qué son? Ustedes deben de crecer con la idea sana de sus ideas, no con las ideas mismas ni bajo el sometimiento. Fíjense que alguna vez hubo un rey que tenía un jardín, ¿sí? Tenía un jardín muy bonito, pero dijo, no, yo debo de hacer el jardín más hermoso del mundo y este no me satisface. Y entonces trajo las palmeras, trajo las rosas, trajo las fresas, trajo de todo el mundo, y entonces este hombre se la pasó cuidando durante mucho tiempo. Y si en un momento dado la ramita estaba cayendo, le ponía inmediatamente un lacito para que no cayera. Si en un momento dado la plantita estaba secando, la cuidaba más todavía. Y así sucesivamente, hasta que comenzaron a dar frutos. Pero se dio cuenta que las fresas eran pequeñas. Se dio cuenta que las guayabas eran pequeñas. Las piñas no eran las piñas como el otro jardín, que eran grandes. No eran los cocos grandes, eran pequeños. Y dijo, ¿pero qué pasa? ¿Qué le sucede? ¿Qué puedo hacer para que esto cambie? Entonces, habló una rosa y le dijo, es muy simple, rey.
Los de ese lado no los has dejado crecer en libertad como todos nosotros. Nosotros hemos desarrollado nuestra idea y nacemos en libertad. Por eso es que somos libres y generamos ideas y generamos frutos para ti. Fin del cuento. Esos son ustedes. Es decir, mientras ustedes no desarrollen una idea dentro de ese sueño a 10 años, y otra cosa, tengan ustedes en cuenta que lo que le hace daño a ella, al final me va a hacer daño a mí, es decir, esa corresponsabilidad social, las cosas en nuestro país no van a cambiar. Y esto no depende de un hombre, depende de mí hacia mi familia, depende de él hacia sus amigos, depende de ella, ¿sí?, hacia la propia comunidad que la rodea. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Fin de este cuento y muchas gracias.